¿Cómo están? Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar con la lectura bíblica matutina en este día. Vamos a tomar el capítulo 20 del segundo libro de Samuel y daremos lectura del versículo 1 al 13. Mientras usted se prepara para leer con nosotros o escucharnos, aprovechamos como siempre agradecerle sus saludos, sus mensajes, sus comentarios y sobre todo sus oraciones. Gracias nuevamente por escucharnos, por vernos, por escribirnos y por enviar la lectura a sus contactos. Pongamos atención a lo que dice la palabra de Dios en el libro segundo de Samuel, capítulo 20, versículo 1 al 13. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: ¿No tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí? Cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri. Mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión, y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Después dijo el rey a Amasa: Convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los cereteos y peleteos, y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra más grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿Te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la 5ª costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él, diciendo: Cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía. Y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Hasta aquí vamos a terminar esta lectura, hermanos. Aquí tenemos cómo un hombre que se le conoce como Seba se rebela contra David. Notamos pues en esta lectura, ya lo hemos estado viendo, que David estaba retornando a Jerusalén, pero no todo era victoria, no todo era regocijo como él lo esperaba. Las cosas se estaban complicando. Según lo que hemos leído, antes de que llegara a Sión o a Jerusalén, ya se había organizado una nueva revuelta. No cabe duda que siempre vamos a encontrar en estas situaciones que una rebelión muchas veces aparentemente desaparece, pero
El enemigo nunca descansa, siempre está preparando la revancha. Pero sabemos que el enemigo no tiene futuro. Vamos a ver más adelante. Sin embargo, aquí vemos que hay una nueva revuelta. Y este hombre Seba, que por cierto, un hombre que dice la Biblia, lo describe como un hombre perverso. Con eso nos dice todo. Perverso. Estaba conspirando en contra de David, obviamente aprovechando las condiciones, aprovechando el desequilibrio o aprovechando la inestabilidad que se había dado tras la rebelión de Absalón. Esto es lo que hace justamente la gente oportunista cuando ve que hay alguna situación de inestabilidad, es cuando aprovechan. Aquí vemos que está aprovechando al máximo la situación que se acababa de vivir. Y está aprovechando también, por cierto, la rivalidad que había, como lo leímos el día de ayer, entre las tribus de Israel y Judá. Y esta creciente división, pues era notoria. Así que hubo un hombre que la estaba aprovechando. Ahora bien, ¿cuál era lo que argumentaba este hombre perverso llamado Seba? Él argumentaba que que su queja era que el corazón y los intereses de David estaban por completo con los de Judá. Así que les gritó: no tenemos parte con David. Les está diciendo a las tribus de Israel: no tenemos parte con David, ni heredad con el hijo de Isaí. Así que cada uno a su tienda, a Israel. Así que Seba se proclamó a sí mismo como el líder. Él mismo se está autoproclamando como líder, que iba a trabajar supuestamente en beneficio de Israel, pues era de la tribu de Benjamín. Por cierto, la misma que les dio a Israel su primer rey, Saúl, porque Saúl era de la tribu de Benjamín. Resultó claro, hermanos y amigos, que Seba era una figura popular en Israel y que al llamado que hacía un cambio que sonaba bien a los oídos de muchos, fue hasta el punto que dice que todos los hombres de Israel abandonaron a David. Sí tenía influencia este hombre y la sabía aprovechar para dividir al pueblo. Y vemos que una de las primeras acciones de David al regresar a Jerusalén, si usted va a recordar este momento, esto fue despedir a las 10 concubinas que había dejado atrás mientras huía de Absalón y que habían cuidado del palacio mientras el rey estaba exiliado. Ahora la presencia de ellas en el palacio se constituía en un constante recordatorio de la pretensión al trono por parte de Absalón. Recuerden que expresó en la intimidad que tuvo con ellas en aquel momento, en el capítulo 16, cuando este hombre Absalón se llegó a las concubinas de su padre, a estas concubinas, y pues bueno, hizo todas estas cosas horrendas en aquel momento. Entonces David prefiere separar a estas 10 mujeres, fueron puestas en una casa aparte, y ahí vivieron el resto de sus años prácticamente. Por otro lado, encontramos que el trato que les dio David a estas mujeres, pues podría ser para muchos, ¿verdad?, áspero y quizás falto de afecto. Eso nos recuerda, hermanos, que nuestros pecados pueden afectar a otros de muy diversas maneras. Recordemos que aquí lo que está manifestando, pues fue un asunto hasta ahorita de las consecuencias del pecado de David. Ese acto que había cometido en su momento de adulterio, de asesinato y de todo lo que ya hemos visto, pues le trajo todas estas consecuencias. Y al grado que los problemas que él está enfrentando hasta este capítulo le han traído inestabilidad por completo. Pero bien, el rey, como buen estratega, como un buen militar que sabemos que era David, no estaba dispuesto a permitir que la rebelión de Seba tomara fuerza. Sabía que debía actuar con presteza para inmediatamente sofocar esa rebelión. ¿Y qué hizo David? Ordenó a Amasa, el antiguo comandante de Absalón, que había reemplazado a Joab al frente del ejército, para que reuniera a los hombres de Judá para luchar contra el insurrecto, contra este hombre que ya hemos dicho, su nombre Seba.
Solo tenía 3 días para estar listos. David le pone el término de días. No nos debe sorprender que Amasa no pudiera concentrar las tropas con la rapidez que David quería. Sin duda muchos habrían recordado que este Amasa era el mismo que había guiado a las fuerzas de Absalón en contra de ellos. Por tanto, no tuvo el apoyo o la respuesta inmediata que se esperaba. Según lo que hemos leído, pasado la fecha especificada que David había dicho, David se puso nervioso, quizá hasta ansioso, y se volvió hacia Abisai, el hermano menor de Joab. El rey creo que había aprendido que cuando los tiempos eran duros y el combate era fiero, podía contar con los hijos de su hermana Sarvia. Pues recordemos que tanto Abisai como Joab eran hijos de su hermana, eran sobrinos de David. De modo que echó mano de esto y le ordenó a Abisai que, tomando las tropas disponibles, sofocara esa rebelión, esa revuelta de este hombre llamado Seba. Pues temía que si esperaba más tiempo, Seba iba a escapar a una de las ciudades fortificadas y seguramente se iba a esconder. Según lo que leemos, Abisai no se demoró ni un momento en dar respuesta al rey. Y hemos leído que aquí notamos cómo en un lugar que es en Gabaón, a unos 8 kilómetros al noroeste de Jerusalén, Amasa se encuentra con Abisai, lo acompañan los hombres de Judá que había podido reunir. El lugar era conocido por haber sido el sangriento campo de batalla donde una docena de hombres del ejército de David al mando de Joab e igual número de hombres del ejército de Saúl, si ustedes se acuerdan, bajo las órdenes de Abner, se habían trabado en combate cuerpo a cuerpo con dagas. ¿Se acuerda aquellos jóvenes que vimos por allá en los inicios de este libro? Así que, pues este lugar ya era conocido y bien recordado. Así que imaginémonos la sorpresa de Amasa cuando al entrar en el campamento de los hombres de David en Gabaón vio a Joab vestido para la batalla y con una daga colgada en la cintura. Había sido degradado, recordemos, de rango. Sin embargo, su presencia parecía decir que estaba dispuesto a hacer lo que pudiera por la causa de David. La impresión que personalmente dio Joab era la de querer olvidar el pasado y continuar. Dice que saludó cálidamente a su rival diciendo: ¿te va bien, hermano mío? Entonces extendió la mano y sujetó la barba de Amasa como si fuera a saludarlo con un beso, mientras que con la otra mano sacaba la daga de su vaina y le enterró en ese momento de descuido prácticamente en el abdomen. Fue la misma forma en que había sido asesinado Abner años atrás en el capítulo 3. Dice la Biblia que Amasa cayó al suelo y quedó revolcándose, pues había sido herido de muerte. Sin decir una palabra, Joab se adelantó para tomar el mando del ejército y les dio a sus hombres la orden de partir de inmediato en persecución de Seba. Prácticamente lo que está haciendo aquí Joab es quitar a alguien que lo había reemplazado. Qué manera tan terrible. Y vemos nuevamente que Joab no sigue instrucciones de David, aun cuando a final de cuentas sigue siendo leal a David. Pero bueno, dice que la lectura, para ir terminando, queridos hermanos, puso un soldado que hiciera guardia al lado del cuerpo de Amasa y evitara de ese modo que los combatientes aminoraran la marcha para mirar al comandante moribundo, al que estaba muriendo, que pues ya de muerte lo había herido. Pero ninguno de los que pasaban por el lugar podían dejar de mirar a aquel líder caído, a aquel hombre. Estaba prácticamente muriendo hasta que prácticamente quedó sin vida. Y dice que finalmente el cadáver fue puesto fuera del camino y lo cubrieron con una vestidura. Después de eso, los soldados se apresuraron sin detenerse y seguir el camino. Aquí lo que podríamos comentar por último en estos versículos, primeramente, no cabe duda la lealtad de Joab para con David, pero sus métodos no eran los métodos
que David hubiera deseado. Joab hasta este momento seguía siendo leal a David, pero vemos que usa métodos crueles, violentos y ajenos a los métodos que David le ordenaba. Hay personas que hacen las cosas a su manera. Son leales, pero dicen, las cosas las voy a hacer a mi manera, no como se les indica. Así que bueno, vemos que una y otra vez oímos que dice de Joab y de su hermano: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Porque una y otra vez esto ha sido repetitivo. Sin embargo, es probable que el recuerdo del asesinato que cometió contra uno de sus propios guerreros de confianza le impidiera a David tomar alguna acción contra Joab. No fue, tome bien este dato, sino hasta el final de su vida que David denunció públicamente a Joab, reclamando que fuera castigado. Pero bueno, hasta aquí dejamos esta lectura, hermanos. Hay muchas cosas que podemos aprender de esta lectura, pero que el Espíritu Santo hable a cada corazón. Usted siga escudriñando, siga leyendo una y otra vez y deje que el Espíritu Santo le hable a través de su palabra. Dios siempre tiene un mensaje para nosotros. Por lo pronto, demos gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, aplícala a nuestro corazón y te pedimos también por las necesidades. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Mañana vamos a continuar con el capítulo 20, del versículo 14 al 22. No se lo pierda.